Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, sin lugar a duda. Y esto no es para causar temor, sino al contrario. Con gozo en nuestro corazón estamos esperando al Señor, que Él va a levantar a su amada, va a levantar a la iglesia, que es la que Él compró por precio, que Él se entregó a sí misma por ella, es la que Él va a venir a buscar. Y todos formamos parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino que son las personas que nacieron de nuevo. Todos nosotros estamos por eso a la expectativa, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8 dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo más me está guardado la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo estaba llegando al final de su vida, de su ministerio, y él tenía la certeza de que terminó la carrera, que guardó la fe, peleó la buena batalla y estaba en esa expectativa, esperando la venida del Señor. Él mismo estaba esperando la venida del Señor. Y para recibir la corona de justicia, dice, el cual el Señor juez justo le dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, todos los que esperamos en el Señor Jesús, la corona de justicia. Nosotros tenemos que decir que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos también en esa expectativa, amando la venida del Señor, porque el Señor viene por ti y viene por mí. Por eso, ¿cómo estás en este día? ¿Cómo estás esperando al Señor? Porque quiera o no, todos los días tenemos que estar preparados. Porque puede el Señor venir a buscarnos o podemos ir nosotros al encuentro del Señor. Nadie sabe el tiempo, pero sabemos que cada vez estamos más cerca. ¿Será este mes? ¿Será el que viene? ¿Será hoy? No sé. Sabemos que en breve el Señor viene a buscarnos. Qué bueno es por eso estar con esa expectativa, esperando al Señor que Él va a venir a buscarnos. Por eso estamos compartiendo también el Señor Jesús como modelo, todo lo que el Señor pasó. Él nos dejó las enseñanzas para vivir la vida cristiana. Y estuvimos compartiendo por todo lo que el Señor pasó. Él fue rechazado, Él fue burlado, Él murió en la cruz del Calvario para que yo realmente reciba el perdón. Él recibió el castigo, yo recibí la paz. Él fue condenado y yo he sido perdonado. Él murió y yo resucité. Él murió para que yo tuviera vida. Fíjense todo lo que el Señor hizo por nosotros. Es el modelo. Por eso estamos compartiendo en esta hora a Jesucristo como el modelo. Tenemos que saber que el Señor Jesús nació por la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Estaba en los planes perfectos del Padre, porque tenía que ser santo y sin mancha para poder redimir a la humanidad. Por eso el Señor Jesús se hizo hombre. Siendo Dios, dejó a un lado lo que era propio por su naturaleza y se hizo siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús. De igual manera, todos los cristianos, también hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido a una nueva vida espiritual, así como el Señor Jesús
por la obra del Espíritu Santo, Él nació. De igual manera, por el Espíritu Santo, nosotros nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso que la vida cristiana debe crecer. Como un niño que nace, necesita el alimento cotidiano para su desarrollo espiritual. Y tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para el crecimiento espiritual. Desde la leche no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación, como también los alimentos sólidos, nutritivos. Tenemos una buena dieta de una alimentación en la palabra de Dios. Por eso qué bueno que el cristiano que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo pueda tener un buen ambiente donde es recibido con afecto, con amor y comprensión, y que tenga todos los cuidados para su desarrollo espiritual y tenga el alimento no adulterada que es la palabra de Dios para su crecimiento. Sabemos que un niño cuando nace depende absolutamente total de su padre, tanto en el alimento, en la protección, en el cuidado y aún en la limpieza. Tiene que limpiarlo. Por supuesto, ese es un proceso natural de la vida cristiana. Pero en ese proceso uno va creciendo y cada vez uno necesita que el alimento sea nutritivo para su desarrollo espiritual. Por eso los padres comienzan ya, a medida que va creciendo, van agregando algunos alimentos. Yo recuerdo a mi hija, mi esposa, no sé cuántos meses pasaron, ya tenía que hacer banana con miel, tenía que rallar la manzana rallada, y así iba incorporando para que pueda crecer sano. Y eso los primeros pasos, después la papilla, calabaza, después la carne, y así sucesivamente iba creciendo, iba recibiendo el alimento nutritivo para su desarrollo natural. De igual manera en la vida espiritual. Por eso que es importante tener una buena nutrición en función de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para que pueda crecer con todas las defensas que necesita para combatir todo ataque del enemigo, toda circunstancia en la vida. Fíjense, sería mucho para seguir hablando del crecimiento espiritual a medida que uno va conociendo al Señor, va creciendo a la luz de su verdad, de su palabra. De igual manera que el Señor Jesús dice que crecía y se fortalecía, crecía en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. De igual manera también nosotros crecemos espiritualmente. Pero el Señor también fue lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Dice en Lucas capítulo 4, verso 1, el Señor Jesús dice, fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y Mateo capítulo 4, verso 1 dice, para ser tentado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Es algo increíble. ¡Qué maravilla la obra del Espíritu Santo! Jesús como hombre necesitó del recurso de Dios, del Espíritu Santo, para llevar a cabo el plan y el propósito eterno de Dios desde la eternidad. ¡Qué maravilla! Por eso también todos los cristianos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando uno dice yo soy lleno del Espíritu Santo, no significa que yo tengo más de Dios, sino al contrario, Dios tiene más sobre mí, tiene el dominio, el control para dirigir, para guiar mi vida. Por eso el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto con la finalidad de confrontar y obtener la victoria. Por eso, qué bueno saber, cuando somos llenos del Espíritu Santo, probablemente el Espíritu Santo nos lleve a confrontar circunstancias difíciles que son necesarias para nuestro desarrollo espiritual también, para una preparación para el servicio más eficaz. Dios nos prepara porque Él nos ama. No es que vamos a recibir todas las cosas sin ningún esfuerzo, sin ninguna disciplina, sin ningún compromiso. Dios nos va estrenando, capacitando, y a través de todas las circunstancias de la vida que Él permite que pasemos, vamos creciendo.
Nada de lo que ocurre a un cristiano lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, que está en el Señor, que el Señor es su Señor verdadero. Todas las circunstancias que te pasen están perfectamente en el plan maravilloso del Señor para su desarrollo espiritual, para que sea un hijo que glorifica al Padre. Oh, qué bueno eso. Yo quiero ser llevado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y a veces oro al Señor, le digo, Señor, que aún las circunstancias de la vida me conduzcan de tal manera que pueda estar donde tú quieres que esté y haciendo lo que tú quieres que haga. Así como le dijiste a Jeremías, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Qué maravilla, Señor. Digo, si es así, cuenta conmigo también. Quiero ser enviado por el Señor y pueda declarar la palabra del Señor. Todo lo que el Señor me diga, pueda estar declarando en este tiempo. Fíjense qué maravilla la palabra del Señor. El Señor Jesús también necesitó de la unción del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, qué maravilla que he leído la palabra. El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y proclamar libertad a los oprimidos. Este era el propósito de Dios proféticamente. Podemos ver que el cumplimiento profético de Isaías 61, del 1 al 3, se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Todas las profecías bíblicas se cumplieron. Pero Jesús como hombre necesitó que el Espíritu del Señor esté sobre mí. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí, por cuanto me ungió para llevar a cabo el ministerio terrenal. Fíjense en todas las maravillas que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. Todo lo que está en las profecías bíblicas se cumplieron. Trajo la buena nueva anunciando el reino de Dios que se ha acercado, porque el rey se ha acercado. Los enfermos fueron sanados, los cautivos fueron libres, los muertos resucitaron, los ciegos recobraron la vista. Si uno ve todos los evangelios, podemos ver todos los hechos de Jesús. Todo el cumplimiento profético que ya estaba en las Escrituras se cumplió en el ministerio de Jesús. ¡Qué maravilla! Pero de igual manera también nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. ¡Qué maravilla! Es la promesa del Señor. En Lucas capítulo 24, verso 49, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, después que resucitó, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. ¡Qué promesa maravillosa! ¡Qué tremendo! Hasta que sea investido del poder de lo alto. O sea, la promesa del Padre Jesús iba a enviar sobre los discípulos. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¡Qué maravilla! Para llevar a cabo el ministerio de la evangelización a todo el mundo. Pero el Señor no espera que yo haga la obra de Dios, sin los recursos de Dios. Dios provee sus recursos para que pueda llevar a cabo el ministerio, la obra de evangelización o de servicio. Cada cristiano, de acuerdo a las capacidades que ha recibido, los dones espirituales, puede llevar a cabo, pero necesita la cobertura del poder de Dios para ser un instrumento de bendición en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Fíjense que en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice las Escrituras, y cambió el énfasis. La predicación del apóstol Pedro fue algo impresionante. Aquel que había negado 3 veces al Señor Jesús, estuvo confrontando a todas las autoridades religiosas, confrontando la realidad y anunciando a Jesucristo, el Hijo de Dios que ha resucitado.
Qué maravilla. Hablando con el poder de Dios. Porque Dios te da el poder, los recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso, según el poder que actúa en nosotros, qué importante, qué lugar por eso tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchos cristianos que están conformes que somos templo del Espíritu Santo, es verdad. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos participantes de la naturaleza divina. Pero necesitamos todos los días del Espíritu Santo. Todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús para cumplir la obra de Dios. De igual manera también nosotros necesitamos el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Seamos llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios, según las capacidades que el Señor nos ha dado. Para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. No sea en mi fuerza, no sea en mis recursos, sino sea en los recursos de Dios. Por eso dice las Escrituras, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no espera que yo esté sirviendo a Dios a partir de mis recursos, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso no significa que Dios anula nuestra personalidad, sino que al contrario, utiliza nuestra personalidad, aún nuestro temperamento para llevar a cabo el ministerio. Podemos ver que Pedro no era igual que Pablo. Pedro era un sanguíneo en su temperamento. Podemos ver que el apóstol Pablo era colérico, pero Dios utilizó a estos siervos de Dios usando su temperamento y su capacidad. De igual manera también, Dios nos utiliza para llevar a cabo su ministerio y Él nos da los recursos para ello. Tenemos que saber que en este tiempo para ello necesitamos por eso estar en oración al Señor, buscar al Señor. Hay poca oración. Las iglesias, recuerdo, las iglesias se unían para orar. Tenía que haber vigilia de oración, ayuno, búsqueda del Señor para hacer la voluntad de Dios. Ahora podemos hacer planes, podemos hacer los servicios, podemos inclusive predicar, pero probablemente estemos haciendo a partir de nuestros conocimientos y no estemos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Por eso yo quiero servir a Dios donde Él quiere que esté y haciendo lo que Él quiere que haga, para que sea eficaz, para que el Espíritu de Dios pueda estar obrando con toda libertad. En Hechos capítulo 13, para que veamos qué importante, dice así la palabra, del verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense, ministrando y ayunando, que significa que estaban adorando, sirviendo al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. En esta iglesia habían profetas, estaba Bernabé, estaba Saulo, y el Espíritu Santo dice apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, fíjense, habiendo ayunado nuevamente y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahí está el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Pero fíjese que una iglesia que ministraba al Señor, adoraba al Señor y ayunaba, estaba en oración y ayuno buscando la dirección del Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos en oración? Como pueblo de Dios buscando la dirección del Señor, más en estos tiempos proféticos, tiempos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos viendo la dirección del Señor? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje para este tiempo, para la iglesia, para este tiempo que estamos viviendo específicamente? Sabiendo que estamos viviendo
tiempo profético, tiempo que en cualquier momento la iglesia va a ser levantada. Estamos ayunando, nos congregamos para orar en grupo de oración, en vigilia, en ayuno, para pedir la dirección de Dios, para hacer la voluntad de Dios. O probablemente Jesús esté golpeando la puerta de la iglesia, esté afuera, y puede que nosotros estemos haciendo la obra de Dios sin Dios, haciendo la obra de Dios sin los recursos de Dios. Yo quiero servir al Señor con su guía, con su dirección, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, de tal manera que sea instrumento de bendición, para que nada sea en vano. Yo sé, si la obra del Señor, si el Señor está obrando, nada es en vano, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y yo sé que la obra que Él ha comenzado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Así como Jesús también fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, somos llevados por el Espíritu de Dios a cumplir el propósito de Dios. Contamos con los recursos de Dios, el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Estamos conformes como estamos? Yo necesito ser lleno del Espíritu todos los días para hacer la voluntad de Dios. Necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aprovechar esa oportunidad y recibir a Jesús en tu vida. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y guíame a vivir, Señor, en el Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén. Y para ello te ruego que bendiga a tu amado Señor. Bendice a la iglesia en este tiempo. Que tú estés bendiciendo a tu pueblo, Señor, para que volvamos a la fuente de tu palabra, que podamos volver al principio, al primer amor, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en este tiempo, Señor. Prepáranos para los acontecimientos que se vienen. De tal manera, Señor, que estemos listos, preparados para recibirte con gozo en nuestros corazones. Bendice a cada hermano, Señor. Te pido por los que están enfermos, que tú estés sanando, Señor. Y te pido por los que están en esos lugares de conflicto, de guerra, Señor. Bendice a los cristianos, Señor, a los que te aman de verdad. Guárdalos, Señor, y que tú les proveas y les dé la salida. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.